Los malditos. Capítulo 3. Parte 1. Enemigo público. Sábado 15 de mayo del XXXX. Querida Ángela. Perdón el no poder evitar últimamente el aburrirte con trivialidades como la situación nacional, pero es que, más que por sentirme de algún modo afectada por la crisis, por así decirlo, es por diversión. Resulta que una fracción del oficialismo ha roto el silencio, declarando públicamente que los malditos, lejos de estar vinculados a la insurgencia, tienen su propia identidad y agenda, y deberían, por lo tanto, ser declarados enemigos públicos. Esta mañana, en un programa de entrevistas, el vetusto senador Mauricio Aguirre, jefe de la facción, y famoso por sus constantes chácharas nostálgicas de los viejos regímenes militares, dijo que los malditos están en contra del sistema más allá de la guerrilla. No hacen manifiestos sobre el porqué de su accionar, porque el atentado mismo es un mensaje. No han secuestrado ni asesinado a senadores, representantes diplomáticos, ni empresarios, pero sí han cobrado la vida de aquellos encargados de velar por su seguridad. A primera vista parece más el proceder de un grupo de matones resentidos, dándose a conocer por medio de la fuerza bruta con el fin de ganar control fuera de la sociedad, pero su apego al anonimato, y la rapidez y contundencia de sus ataques, dice mucho acerca de su determinación. No son simples matones. Los malditos nos quieren dar a entender que al no matar o secuestrar a figuras centrales de la política, diplomacia y economía nacional, son una especie de héroes silenciosos, que se dan a conocer con hechos, y no palabras, y eso los hace aún más peligrosos que la guerrilla. Porque está surtiendo efecto, en especial entre la generación más joven, la cual parece haber caído en el abismo de la falta de valores morales y religiosos. Si estos fueran los tiempos de mi general Espino, que en paz descanse. Con lo mucho que el gobierno se estaba forzando por mantener la imagen de que los malditos no eran tan importantes, para cubrir su propia investigación. Pero bueno, la gente se desespera, supongo, y aunque al viejito y a sus amigos los llegaran a expulsar del partido por hablar sin el consentimiento de la dirigencia del mismo, lo hecho está. Que Aguirre haya hablado, sin embargo, no va a detener ni a Seguridad Pública, ni a la Interpol, y a estas alturas, supongo que ni a los mercenarios. Miércoles 19 de mayo del XXXX. Querida Ángela. Después de vivir juntas por más de un mes, admito que pasó lo que tenía que pasar. No se trata de algo especial en lo absoluto, sino de una consecuencia lógica surgida del compartir el mismo techo, durante un periodo determinado. Aunque Eva no ha dejado de temerme, en el sentido de que aún reconoce que podría matarla si metiera la pata de un modo imperdonable, como mujer, ha dejado de lado el silencio, y habla más de sí misma. Al principio creí que solo podríamos comunicarnos a partir del cine y la cocina, pero algo parece haber despertado en ella el deseo de hablar de sí misma, sin dramatismos o alardes. Tal vez se deba a que Eva ha adquirido confianza, como una de nosotros, luego del éxito del último ataque, pero Eva habla ahora como si hubiera salido de un estado de catatonia, incitándome a hablar a mí también. Puede llegar a ser un poco molesta en esta faceta, pero, de algún modo, prefiero que sea así a como era antes. No lo sé, supongo que ofrece un interesante contraste a mi naturaleza generalmente reservada. Al principio trataba de interpretar a fondo el significado de tal o cual película, pero ahora Eva mezcla lo que piensa de los filmes que ve con su propia historia. A través de una serie de dramas de época, así como también trabajos de comedia y romance, me he venido a enterar de partes relativamente interesantes de su pasado. Por ejemplo, ahora sé que ella proviene de una familia que, a pesar de su humildad, era muy conservadora, devota a la religión y a los caudillos de las juntas militares de antaño. Me dijo que su hermano y ella vinieron a ser como ovejas negras en la familia, pero que su lado rebelde siempre lo mantenían en secreto, leyendo libros que se consideraban prohibidos, que contenían no solo socialismo y anarquismo, sino también sexo y rebeldía. Para cuando sus padres descubrieron lo que ambos hacían a escondidas, el hermano de Eva ya era lo bastante mayor y determinado para tomar la decisión de dejar el nido, e ir a la capital. Eso hizo, viviendo por meses junto a un amigo en un mesón. El amigo con el que vivía es ahora un comandante de la guerrilla, lo cual indica que fue por su influencia que el hermano de Eva ingresó a las filas del grupo, inspirándola a ella también a participar en el movimiento, cuando ambos establecieron un frente de combate en las montañas de la zona norte. Ahora entiendo mejor por qué Eva sabía de Montesquieu cuando ella y el jefe hablaron cara a cara por primera vez. Eva es una lectora innata, y un buen ejemplo de la palabra autodidacta. Cuando comenzamos a vivir juntas, sospechaba que ella había recibido algún tipo de educación universitaria, pero todo lo que sabe, al menos en materia cultural, se lo debe a libros que la gente dejaba tirados, o que iban a parar a tiendas de segunda mano, para ser luego rematados por monedas.
No es como si de la noche a la mañana comenzara a respetar profundamente a Eva, pero sería una necedad de mi parte callar el hecho de que este descubrimiento me ha dejado sorprendida. Eva aún se muestra reticente a hablar de la manera como percibe a los malditos, así como también a explicar por qué está aquí. Ella me dijo que tal vez se sienta lista a hablar del tema, el día que yo también me sienta lista a hablar de él, desde mi punto de vista. Sí, yo también creo que su manera de marcar la línea divisoria es interesante. Viernes 21 de mayo del XXXX. Querida Ángela, últimamente he sido tomada por sorpresa más que de costumbre. Y en esta ocasión no es de Eva de quien pienso hablar, sino de Paola, cuyo evento social más reciente fue el día de ayer. Por lo general, de solo pensar en ir a uno de sus tés y reuniones sin razón de ser más que el lucirse como anfitriona, me dan ganas de ser como la gente que tiene que trabajar horas extra, incluso los fines de semana, y así conseguir desligarme de asistir. Esta vez, sin embargo, aguardaba con ansias el poder ser partícipe del evento, pues se trataba del cumpleaños de Vicky, para la cual hice un pastel especial con dos de sus ingredientes favoritos, chocolate y almendras. A pesar de ser el día de Vicky, no obstante, no podía pasar pegada a ella todo el tiempo, y debí entablar conversación con familiares y amistades de Paola, cuyos temas de conversación varían entre la trama de sus telenovelas favoritas, o a qué país piensa viajar durante las próximas vacaciones. Siempre me han mirado con extrañeza al oírme hablar con algo más que superficialidad, pero al notar lo mucho que Paola me admira y respeta, simplemente ignoran mi excéntrica manera de ser, y me dejan formar parte del círculo. El entusiasmo de Paola hacia mí fue inusual esta vez, y al principio no conseguí distinguir a qué se debía esto. Las cosas cambiaron cuando a su casa llegó un hombre que vestía con uniforme de gala de la Fuerza Aérea. No se trataba de su amante, el coronel, pero Paola igual acudió a atenderlo a la puerta, con una voz chillona, dándole un beso en la mejilla. Apenas pasaron unos segundos, y ya tenía a Paola a mi lado, dispuesta a presentármelo. Tomás Manrique, dijo, y por un instante me dio la impresión de que había ensayado de antemano la forma como lo diría, por lo menos unas 100 veces, hasta llegar a sonar como agente secreto, pero poco a poco confirmé, al conversar con él, de que aquella era realmente su manera de hablar. Supongo que una mujer común y corriente habría caído rendida a los pies de un hombre que, además de ser militar en un país en el que las Fuerzas Armadas siguen siendo aún una de las esferas de mayor influencia en su vida sociopolítica, cuenta con un avasallante carisma y una deslumbrante apariencia física. No me interesa lo que yo piense de él, como hombre, en lo más mínimo. No obstante, reconozco que es un tanto irritante el enterarme de que yo sí le gusto al capitán Manrique. Como dicen, al mal tiempo buena cara, pero aún no consigo pasar del dicho al hecho. Sábado 22 de mayo del XXXX. Querida Ángela, el jefe se presentó a comer al restaurante esta tarde. No llegó solo, sin embargo, sino con algunos de los estudiantes de su seminario, los cuales, me parece, se graduarán a finales de semestre. A juzgar por la forma como los muchachos lo halagaban, comprobé que, en su faceta como docente de la Universidad Pontificia, él es más popular de lo que me imaginaba. En los ojos de los estudiantes, cuando lo escuchaban hablar, así se tratara de una mera trivialidad, podía notarse de lejos, una profunda avidez por obtener conocimiento, teniendo la certidumbre de que lo encontrarían en su mentor. Fue algo así como contemplar uno de esos dibujos de los libros de historia para niños, en el que los discípulos de algún filósofo griego, rodeándolo, devoran sus palabras con una mezcla de excitación y agradecimiento. El jefe, siendo inceremonioso como solo él, en ningún momento se dirigió a ellos de forma aleccionadora, e incluso les pidió que al menos en esa ocasión, que estaba dedicada a sus logros como investigadores, no tenían por qué hablar de lo tratado en clase, o del contenido de sus tesis, pero en vano. Los estudiantes simplemente querían saber más de lo que él pensaba acerca de escritores como Graham Greene y Francois Mauriac. Entre ellos, una chica en particular, parecía observarlo con una mirada que proyectaba algo más que respeto. Podría equivocarme, pero ella, más que simplemente infatuada del jefe, lucía como si estuviera enamorada de él sin remedio. Cuando acabó el festín, el jefe pidió a Max, el mesero que los atendía, hablar con el chef para felicitarlo por la exquisita comida que se les había servido. Acudí al llamado, sin exaltarme, como lo he hecho en el pasado con otros que han querido darme sus agradecimientos, y lo hallé separado del grupo, junto al bar, que a esas horas aún estaba desocupado. No cesarás de impresionarme, me dijo. La comida de hoy estuvo, sin exagerar, excelsa, y ello me hace pensar que, el hecho de que haya dinero de por medio, te hace cocinar mucho mejor que de costumbre. Toda una profesional en tu campo, según veo. El dinero es irrelevante.
Tan solo me siento más a gusto en esta cocina, pues es más grande y no me hace falta nada. Entiendo. En todo caso, pedí verte para decirte lo suculenta que estuvo la comida, y darte las gracias. Muchas gracias, Chef Carreño. Espero volver a verla pronto. Igualmente, Dr. Carranza. Ah, y saludos a Eva de mi parte, agregó, dándome la espalda ya, caminando hacia donde estaban los estudiantes de su seminario. Normalmente me habría detenido a pensar en la razón por la que el jefe me pediría que saludara a Eva a nombre suyo, cuando noté que este dejó caer, detrás de sí, un papel cuidadosamente doblado y sellado. Sin apresurarme, avancé a recogerlo del piso y a meterlo en uno de mis bolsillos. En un periodo de tiempo relativamente corto, tenemos órdenes de nuevo. Pero, al menos por el momento, más que la misión en sí, me hallo pensando en el momento en el que el jefe me pidió le diera saludos a Eva, los cuales, por cierto, aún le debo entregar.